título de este mensaje esta tarde, perdón, es muy corto, pero encierra un mensaje muy poderoso. Se titula ¿Me amas? Perdón, ¿me amas? El texto está en Juan capítulo 21, versos del 15 al 19. Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21, versos 15, del 15 al 19. Gloria a Dios. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Todos sabemos lo que pasó con los discípulos de Cristo la noche antes de ser crucificado. Mientras Judas Iscariote salía para traicionar al Señor por 30 miserables monedas de plata, los 11 apóstoles le estaban diciendo a Cristo: estamos dispuestos a ir contigo a la cárcel, inclusive a dar nuestra vida por ti. El Señor les dijo: está profetizado que esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí, sí, se van a alejar de mí, van a huir de mí. Pero ellos seguían diciendo que estaban dispuestos a morir con él. Pero había una voz entre ese grupo de 11 apóstoles, había una voz que sobresalía por sobre todas. Y era la voz del apóstol Pedro, el apóstol Pedro. Y Pedro decía: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Yo no. Todos ellos podrán negarte, todos ellos te van a abandonar, pero yo no lo voy a hacer. Así que Cristo le dijo a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 3 veces tú me vas a negar y luego el gallo cantará. Y tal como Cristo profetizó, amados hermanos, así mismo ocurrió. Esa noche, una vez que Judas consumó su traición, los discípulos huyeron. Y Pedro negó 3 veces al Señor. La Biblia dice que una vez que Pedro negó al Señor, Jesús se volvió a él y lo miró. Y cuando Cristo miró a Pedro, dice la Biblia que Pedro se acordó de la palabra y salió afuera, dice, y lloró amargamente. Mientras Judas, el traidor, se ahorcó por el remordimiento de haber traicionado a Cristo, Pedro se arrepintió, dice la Biblia, con lágrimas amargas, al saber que le faltó el valor para no negar a su Señor en público. El diablo, ustedes recordarán que había pedido permiso para poder zarandear a Pedro. Y Dios le dio permiso al diablo para
que zarandeara a Pedro. Porque Pedro necesitaba entender una gran lección en su vida. Y la lección es que este camino no se puede caminar con nuestras fuerzas humanas. Este camino se tiene que caminar con las fuerzas divinas. Pero por otra parte, Pedro debía aprender una lección de humildad en su vida. Debía saber Pedro que él era tan débil como el resto de sus hermanos y discípulos. El zarandeo, amados hermanos, había sido bien humillante para Pedro. Un hombre que había dicho, yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a morir contigo, y luego negó a Jesús 3 veces con maldiciones incluidas. Así que había sido algo vergonzoso para este hombre. Había sido humillante. Pero en todo eso el Señor le había dicho algo a Pedro. Yo he rogado por ti, le dijo Jesús. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Mis amados, es maravilloso saber que Cristo sabe todas las cosas antes que ocurran. Por eso Jesús clamó antes que viniera el zarandeo para que la fe de Pedro no faltara en medio de aquel proceso. Y lo interesante, amados hermanos, es que Jesús no rogó para que Pedro fuera librado del zarandeo. No, no, no. Jesús lo que rogó fue para que Pedro mantuviera la fe en medio del zarandeo. Porque es que lo que nosotros necesitamos cuando estamos atravesando por pruebas, situaciones, días malos y difíciles, es precisamente la fe. Es la fe para seguir creyendo que Dios es bueno. Es la fe para seguir creyendo que aunque tropecemos y caigamos, Dios es fiel para levantarnos. Es la fe. Porque en esos días oscuros no vemos quizás la luz al final del túnel. Quizás no viene un ángel a hablarnos. Quizás no hay una voz. Pero la fe nos dice que a pesar de todo eso, Dios es fiel. La fe nos dice que Dios de alguna manera nos sacará de allí. La fe nos dice que sus promesas son fieles y verdaderas. Lo maravilloso es que Cristo no solamente conocía el principio de la película, Cristo conocía también el final. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Por eso le dijo a Pedro, antes que viniera el zarandeo, le dijo, pero tú una vez vuelto, le dijo, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Pedro, el zarandeo por el cual tú vas a pasar no es para siempre. El zarandeo tiene un final. Ese tiempo difícil que tú vas a atravesar tiene un principio y tiene un final, no es eterno. Y tú vas a volver, tú te vas a levantar y tú vas a confirmar a tus hermanos. Entonces, yo no sé si alguien aquí está pasando por un zarandeo, pero yo te digo en el nombre del Señor que ese zarandeo tiene un final, que no es para siempre. Para siempre tú no vas a estar allí en ese foso. Para siempre tú no vas a estar en esos días oscuros. Viene el momento de la alegría para ti. Viene el momento en que Dios te sacará del zarandeo. Viene el momento. Alabado sea Dios. Mis amados, Jesús le dijo, tú vas a volver y tú vas a confirmar a tus hermanos. En otras palabras, el ministerio que yo te di, lo vas a ejercer. Te he dado un ministerio y tú lo vas a ejercer. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Mis amados, eso se llama amor. Se llama amor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sabía que Pedro lo iba a negar. No una vez, no 2 veces. Cristo sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Lo sabía. Y aún así le está diciendo, pero yo ruego por ti y tú vas a volver y tú vas a confirmar a tus hermanos. A pesar de que tú me niegues en el proceso,
Sin embargo, yo te voy a levantar. Sin embargo, todavía el ministerio que te di está en pie. Eso se llama amor. Yo no sé cuántos alaban al Señor por eso. Se llama amor. Es un amor incondicional. Es un amor sacrificial que se da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Es un amor ofrecido a pesar de nuestras debilidades. A pesar de que somos débiles. Sin embargo, Él nos ama. Por eso la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice la Biblia, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé cuando le den un aplauso al Señor por eso, hermano. Alabado sea Jesús. Nada puede fortalecer tanto nuestras vidas como saber que Cristo nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Pedro, amados hermanos, necesitaba una lección de vida. Por eso vino el zarandeo diabólico. Pero esa lección estaba incompleta si se quedaba solo con el zarandeo. Estaba incompleta la lección. ¿Hacía falta el zarandeo? Sí, pero hacía falta algo más para completar la lección de Pedro. ¿Y cuál era ese otro elemento que hacía falta? Era que el amor de Jesús, ese amor incondicional, fuera confirmado en él. Y eso haría que Pedro volviera a confirmar a sus hermanos. Sin este elemento, hermanos, del amor incondicional de Cristo, Pedro no tendría las fuerzas suficientes para volver a confirmar a sus hermanos. Así que eso fue lo que hizo exactamente Cristo. Cuando Él resucitó, lo que Cristo hizo fue buscar a Pedro para confirmar en él su amor incondicional. Y eso hizo que Pedro volviera a confirmar a sus hermanos. Ese amor le iba a decir a Pedro un mensaje. Nunca he dejado de amarte. Nunca he dejado de amarte. Ni aún allí cuando estuviste en ese hueco profundo, cuando tú me negaste, cuando estabas con esas lágrimas amargas, yo te seguía amando, Pedro. Por eso yo quiero que tú apacientes mis ovejas. Y hoy yo quiero invitarles, hermanos, a contemplar esa maravillosa escena donde Cristo le confirma el amor a Pedro. Es interesante saber qué pasó en la vida de Pedro cuando él negó a Cristo, ¿verdad? Cuando pasó por el zarandeo del diablo, ¿qué pasó en la vida de Pedro? Miren, hermanos, después que Cristo fue crucificado y fue enterrado, en algún momento los 11 apóstoles se volvieron a juntar. Y cuando ellos se unieron, comenzaron a contar sus historias. Todos habían huido y comenzaron a contar sus historias, a dónde habían ido, cómo se habían sentido, lo cobardes que habían sido, cómo habían abandonado al Señor en su hora más difícil. Pero había una historia que era más triste que todo. Y era la de Pedro. Porque Pedro le negó 3 veces con maldición incluida. No conozco a ese hombre, dijo Pedro. No lo conozco. Así que el zarandeo de Pedro había sido muy difícil, hermanos. Muy difícil. En ese punto de la historia, el orgullo de Pedro estaba completamente aplastado. Este hombre era el líder de los apóstoles. Era el que siempre estaba dispuesto para todo, el que había caminado sobre las aguas. Pero ahora su orgullo estaba aplastado. De seguro le venía mucho a la mente cómo Jesús lo amó hasta el final. Y lo amó
incondicionalmente. Y la Biblia dice que cuando Pedro le negó la tercera vez, el gallo cantó y Jesús, con todos aquellos golpes que tenía encima, miró a Pedro. Y yo creo, amados hermanos, que esa mirada de Jesús no fue una mirada inquisitoria. No fue una mirada acusatoria de un juez acusando. No, yo creo que esa mirada de Jesús fue una mirada de compasión. Él había rogado para que la fe no le faltara a esa ovejita llamada Pedro. Y ahora que lo ve en el momento más difícil, él lo mira, pero no para añadir más dolor a Pedro, no, sino para que Pedro hallara en él fuerzas. Y esa mirada hizo que Pedro se acordara de la palabra. Y Pedro no solamente debía acordarse que Jesús dijo, tú me vas a negar, no, tenía que acordarse de la otra parte que Jesús dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y la otra parte decía, pero tú vas a volver y cuando tú vuelvas, tú vas a confirmar a tus hermanos. Porque Jesús no solamente nos corrige, Jesús también tiene una palabra de esperanza para nosotros. Mis amados, los 11 se reúnen y estaban muy tristes ellos. Imagínense si antes de que Cristo fuera crucificado, en Juan 14, la Biblia dice que la tristeza los había consumido porque Cristo había dicho, yo me voy. Y conviene que yo me vaya porque vendrá entonces el Consolador. Y ellos estaban tristes y estaban tan tristes, hermanos, que Pedro, Juan y su hermano estuvieron allí en Getsemaní y cuando Cristo vino los halló durmiendo porque dice que estaban tan tristes, hermanos, que la tristeza le ganó y estaban durmiendo cuando tenían que orar. Imagínense ahora que Jesús está muerto y que ellos le han negado, que ellos le abandonaron. Sus corazones estaban completamente tristes, pero el corazón de Pedro estaba mucho más triste que los demás. La Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. A veces Dios permite el quebranto en el corazón, no porque quiera lo malo para nosotros, sino porque Dios quiere quitar lo malo de nosotros. Porque Dios quiere producir en nuestro corazón un acercamiento total a Él. Dios quiere que nuestro corazón se rinda a Él. Y muchas veces, si no viene el quebranto, nosotros no miramos al cielo. La tristeza que es según Dios, dice la Biblia, produce arrepentimiento. Y por eso es que algunos aquí están atravesando ese quebranto y esos días malos, porque Dios quiere producir en ti arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento, hermanos, trae un fruto. El fruto digno del arrepentimiento. Usted abandona lo malo y hace lo bueno. Y el asunto es, amados hermanos, que sin ese fruto en ti, Dios no puede usarte y sucede que Dios quiere usarte. La buena noticia es que el sufrimiento que es según Dios no es para siempre. No es para siempre. El Señor no quiere que tú te consumas en lamento. El Señor no quiere que tú te consumas en tristeza. Esa no es la voluntad de Dios.
Por eso cuando Él sabe que aprendiste la lección, entonces pone punto final a tu sufrimiento y confirma en ti su amor incondicional. Eso fue lo que hizo nuestro Señor con Pedro una vez que resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que fue hasta Galilea para decirle a Pedro que era hora de volver a confirmar a sus hermanos. En otras palabras, Pedro, el ministerio que te di sigue en pie. El llamado que te hice sigue en pie, porque nunca he dejado de amarte. La Biblia dice, amados hermanos, que Pedro le dijo a los apóstoles, yo me voy a pescar. Y los apóstoles todos dijeron, nos vamos contigo. Nos vamos contigo. Fíjense que el Señor, después que había resucitado, se les había aparecido a ellos. Ellos sabían que Jesús estaba vivo. Pero ahora Pedro dice, me voy a pescar, me voy a lo que siempre he hecho en mi vida. Me voy a hacer las cosas que yo hacía antes que Cristo me llamara. Y el resto de los apóstoles dicen, nos vamos contigo. Y quizás, hermano, Pedro estaba pensando, yo creo que después de lo que yo hice, ya no puedo ejercer el ministerio que el Señor me ha dado. Yo creo que no soy digno de hacer lo que Él quería que yo hiciera. Así que me voy a lo mío. Me voy a pescar. Y el resto que también habían huido, dijeron, pues nos vamos contigo. Y me asombra, hermano, la capacidad de liderazgo de Pedro. Aún en esa condición, todavía seguía liderando a ese grupo, hermano. Y se fueron. Alabado sea Dios. Pero es interesante saber que la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez que Dios te llama, eso nadie te lo puede quitar, hermano, nadie lo puede estorbar. Cuando Dios fija sus ojos en ti y te llama para algo, tú lo harás sí o sí. Cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo, tú vas a ser, desde el día de hoy, tú vas a ser un pescador de hombres. Y ese llamado seguía en pie. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado a ti, pero yo te digo, ese llamado que Jesús te hizo sigue en pie. Puede que tú le hayas fallado, puede que hayas tropezado, puede incluso que le hayas negado, pero Jesucristo hoy quiere confirmar su amor en ti y te quiere decir, yo te llamé y te voy a usar. Gloria a Dios. Así que se fueron a pescar a Galilea. Y allá fue el Señor. Y el Señor se puso en la orilla de la playa con un pez sobre las brasas y pan. Y ellos pescando toda la noche. Y a la mañana siguiente no sabían ellos que era Jesús. Y Jesús le dice, hijitos, ¿y pescaron algo? No hemos pescado nada, Señor. Ah, pero tiren la red a la derecha de la barca. Tiraron la red a la derecha y dice que tomaron una gran cantidad de peces, hermanos, que era increíble aquí. Y cuando tuvieron ese milagro en sus manos, el apóstol Juan miró y se dio cuenta que el que estaba en la playa hablando con ellos era Jesús. Dice, es el Señor. Y Pedro, que se había quitado la ropa y todo, hermano, se volvió a poner la ropa. Y fueron allá. Y el Señor tenía un pez allí en las brasas y tenía pan. Y dijo, siéntense a comer. Jesucristo le dio de comer a ellos. Y una vez que terminaron de comer,
Entonces se produce esta escena gloriosa, alabado sea Dios, donde Cristo le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pero aquí, amados hermanos, hay un detalle sumamente importante que no podemos pasar por alto. El verbo que Jesucristo usa aquí para amor es el verbo agapán. Escuche, agapán, que viene del sustantivo ágape. Y ágape es el amor de Dios. Ágape describe el amor de Dios. Ágape, amados hermanos, es el amor que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13. Es el amor sacrificial, es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Así que Jesucristo le estaba diciendo a Pedro si él le amaba con esta clase de amor. Y Pedro le responde que él le ama, pero no con el amor ágape, sino con el amor filos. Y ese amor filos quiere decir, en otras palabras: Señor, tú sabes que yo te amo, pero el amor con que yo te amo a ti no es el amor de la entrega total. No, yo te amo con el amor familiar, con el amor con que seamos un amigo, con el amor con que seamos un pariente. Mi amor no llega a esa clase. En otras palabras: Señor, tú sabes que yo te amo, pero no a la altura del amor con el cual tú me has amado a mí. Y otro detalle interesante en la respuesta de Pedro es que no dijo: Señor, tú sabes que te amo más que esto. No. Aquel Pedro que le había dicho al Señor: tú sabes, Señor, que si todos te niegan, yo no. Si todos se escandalizan, yo no. Ese Pedro había muerto. El zarandeo había matado el orgullo en el corazón de Pedro. Y ahora entendía que él era tan débil como sus hermanos. Y quizás más débil que él. Como Pedro aprendió la lección, por eso el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Y Jesús le pregunta por segunda vez a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo: ¿me amas más que? Le dijo: ¿me amas? Y Pedro vuelve a darle la misma respuesta: Señor, tú sabes que te amo, pero no con el amor ágape, Señor, sino con el amor filos. Mi amor hacia ti no es el amor que tú me has mostrado a mí. Yo te amo, Señor, pero no ha sido ese amor dispuesto a dar la vida por ti. No, Señor, tengo que reconocer eso. Jesús le respondió: pastorea mis ovejas. Pero el Señor le pregunta por tercera vez a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero en esta ocasión, Jesucristo usa la misma palabra de Pedro. Jesús le dice: ¿tú me amas con el amor filial, Pedro? Ya no le dice: ¿me amas con el amor ágape? No, lo dijo: ¿me amas con el amor filial, Pedro? Y Pedro se entristece de que el Señor le dice por tercera vez: ¿me amas? Y su respuesta fue: tú lo sabes todo. Yo no voy a alardear aquí, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cristo le dijo: apacienta mis ovejas. Y tenga en cuenta que estas palabras que Cristo le dijo a Pedro, se las dijo delante del resto de los apóstoles. Del resto de los apóstoles. Así que Cristo le estaba confirmando a todos ellos: hey, Pedro está de vuelta. En otras palabras, Pedro está completamente restaurado. Estoy diciéndoles: acabo de restaurar a Pedro. Y de paso, estoy confirmando delante de todo el ministerio que yo le di a Pedro. En otras palabras, Pedro,
tú vas a confirmar a tus hermanos. Tú vas a liderar a tus hermanos. Y en este punto, amados hermanos, Pedro había recibido la lección completa que Cristo quería darle. La lección no solamente consistía en el zarandeo, en el quebranto, en el lloro. La lección también comprendía el consuelo del amor de Cristo una vez que fuera superada la prueba. Mis amados, así obra nuestro Dios. Él no obra a medias. Él siempre completa su obra. Si Él permite el desierto, no nos va a dejar allí en el desierto, hermano, sino que nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel para consolarnos. Así es el amor de Cristo. Escuche lo que Moisés le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 8, versos 15 y 16. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Dios te aflige y te prueba, pero para hacerte bien al final. Si tú estás pasando por un quebranto ahora, te digo, Dios no te va a dejar allí. Eso no es todo lo que Dios quiere hacer contigo, no. Dios te va a pasar por el desierto, sí. Dios te va a afligir, sí, pero a la postre te va a hacer bien porque Él te va a sacar de ahí cuando haya quitado de ti lo que estorba para Él poder glorificarse en tu vida. Escuche lo que dijo también el escritor de Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿cuánto dicen? Después. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pedro había sido disciplinado, pero ahora estaba en condiciones de confirmar a sus hermanos. Ahora podía decirle a sus hermanos, hey, Dios nos procesa. Dios nos pasa por un desierto. Dios permite el zarandeo, sí, pero eso no es todo. Porque cuando aprendemos la lección, Él nos consuela, Él nos confirma su amor. Mis amados, puede ser que algunos aquí esta tarde estén atravesando un zarandeo en sus vidas. Pero yo te digo, no desmayes en tu fe. No desmayes en tu fe, sigue creyendo. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue adelante. Porque hoy estás sufriendo, pero mañana tú vas a ser usado para confortar a otros. Tú vas a ser usado para bendecir a otros. Tú vas a ser usado para levantar a otros. Vas a ser usado para confirmar la fe de tus hermanos. Ten por seguro que Jesucristo te va a consolar. Y con esa consolación que tú recibes hoy, mañana tú vas a ser usado para consolar a otros. Una vez que Pedro recibió el consuelo, Jesucristo le profetiza la manera en que él iba a morir. Y Jesús le dijo que con esa muerte él iba a glorificar a Dios. Aquella muerte era la crucifixión. Pedro iba a ser crucificado para la gloria de Dios. Y así murió Pedro, hermano. Murió crucificado. Y la historia dice que cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no soy digno que me crucifiquen igual que a mi Señor. Crucifíqueme con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de morir como mi Cristo. Y así lo hicieron, de esa manera. Y yo pregunto, ¿qué cambió aquí?
¿Qué pasó con Pedro para que mostrara un amor tan grande por su Cristo? Aquel Pedro que antes había escapado, lo había negado, ahora dice, no, yo no soy digno de morir como él. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo este hombre ahora muestra un amor tan grande por Cristo? Y es que, amados hermanos, la respuesta está en el aposento alto. Escuchen, el aposento alto. Allí Pedro no solamente recibió el poder del Altísimo, allí Pedro recibió el amor ágape en su corazón, que hizo que amara a Cristo en la misma forma en que Cristo lo había amado a él. Aleluya. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En otras palabras, usted no puede seguir a Cristo. Usted no puede glorificar su nombre a menos que tengas ese amor ágape en tu corazón. De lo contrario, habrá momentos donde vas a huir y vas a abandonar a Cristo. Y peor aún, le negarás delante de todos si no tienes ese amor en tu corazón. Necesitamos el amor ágape. Y es el Espíritu Santo quien derrama ese amor en nuestros corazones. Es por eso que la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez que el Espíritu Santo derrama el amor ágape en nuestros corazones, estamos en condiciones de amar al Señor con el mismo amor con que Él nos ha amado a nosotros. A la luz de todo lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, es necesario que hagamos algunas consideraciones importantes. Si el Señor te preguntara hoy, ¿me amas? ¿Qué tú le responderías? Mis amados, para seguir a Cristo y no negarlo, para servir a Cristo en cualquier ministerio, incluso para glorificar su nombre en el día de la muerte, cualquiera que ésta sea, se necesita amarlo a Él por encima de todos y de todo. Sin esta clase de amor, le seguirás por un tiempo, pero cuando venga la prueba de tu fe, lo abandonarás, porque no lo has amado suficiente. Sin esta clase de amor, no verás el servicio a Cristo como un privilegio, sino como una carga. A la luz de todo esto podemos entender las siguientes palabras de Cristo en Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Dice Cristo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo quiero que ustedes noten que Cristo no está diciendo que dejes de amar a tus seres queridos. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Cristo dice que si tú los amas más que a Él, no eres digno de Él. En otras palabras, no eres su discípulo. Y esta es una declaración muy seria, hermano. Muy seria. Porque el Señor está diciendo, si tú no tienes el amor ágape, no te salvarás. Si Jesús no es lo primero en tu vida, si Jesús no es lo que más tú amas en tu vida,
Si hay alguien o algo que tú amas más que a Cristo, no te salvarás. Quizás alguno diga aquí, pastor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. ¿Cómo yo puedo obtener ese amor ágape? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo te digo, es imposible amar a Cristo si primero tú no entiendes quién es Cristo. Tú no puedes amar lo que no conoces. Si usted no entiende quién es Cristo, usted no puede amar a Cristo y dar su vida por Cristo. La Biblia dice que en cierta ocasión el Señor le hizo estas preguntas a sus discípulos. Y es muy interesante las preguntas que hace Cristo. Porque le dijo a Pedro, ¿me amas? Qué pregunta, ¿verdad? Y ahora él le hizo estas preguntas a sus discípulos. En Mateo 16, verso 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si el Espíritu Santo no te revela quién es Jesús, ¿cómo lo puedes amar? Si no te corren las cortinas para que tú sepas quién es Jesús, ¿cómo lo puedes amar entonces? Es por eso que algunos de ustedes fallan a las reuniones de la iglesia y no les duele. ¿No se ha fijado? No digo esto para ofender a nadie, no, solo quiero que razonen. Hay personas que faltan y faltan y faltan y no les duele en su corazón faltar. Es por eso, amados hermanos, que algunos de ustedes todavía siguen siendo esclavos del mismo pecado por años y por años y por años. Es por eso que algunos de ustedes no son generosos a la hora de dar. Mientras que otros se desviven en dar con alegría, hay otros que no, que les cuesta dar. Es por eso que a muchos no les interesa si las almas se pierden o no. Y no son movidos a misericordia porque no les interesa. Eso le pasó a un fariseo llamado Simón. Simón, este hombre invitó a Cristo a su casa a comer, le hizo una cena. Y cuando están cenando, dice la Biblia que una mujer pecadora vino por detrás y derramó un frasco de alabastro de perfume sobre Cristo. Y dice que comenzó a llorar a los pies de Cristo. Y con el cabello dice que comenzó a enjugar los pies de Cristo. Y mientras aquel fariseo Simón estaba mirando esta escena, dentro de sí comenzó a pensar, si este fuera profeta, supiera qué clase de persona es la que le toca.
Es decir, que el concepto que este fariseo tenía de Cristo es que era un profeta. Y Cristo, que conoce lo que hay en el corazón del hombre y los pensamientos del hombre, porque es mucho más que un profeta, Cristo es Dios, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Dice: dos acreedores. Un acreedor, perdón, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y como ninguno de los dos tenía para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Simón, ¿cuál de los dos tú crees que le amará más? Y el fariseo dijo: pienso que al que más se le perdonó. Y Cristo dijo: rectamente ha juzgado. Dice: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies, y esta mujer no ha cesado de besar mis pies y enjugarlo con su cabello. No me diste perfume, esta mujer derramó perfume. Por lo cual te digo que al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. En otras palabras, lo que Cristo estaba diciendo es: cuando una persona sabe todo lo que Cristo le ha perdonado, cuando sabe de dónde Cristo lo ha sacado, cuando sabe la obra grande que Cristo hizo para salvarlo, esa persona amará mucho. Estará muy agradecido, muy agradecida, porque reconoce de dónde Cristo lo sacó. Pero la persona que no reconoce prácticamente nada, las personas que se creen buenas, aman muy poco a Cristo, porque no reconocen la obra de Cristo. En otras palabras, amados hermanos, para tú poder amar a Cristo con ese amor grande con que Él nos ha amado a nosotros, tú tienes que saber quién es Cristo y tú tienes que saber lo que Cristo hizo por ti. Si tú no sabes esto, tú no puedes amar a Cristo. Aleluya. Es por eso que algunos aman más a Cristo que otros, porque saben de dónde Dios los sacó, porque saben lo que Cristo hizo por ellos. Mis amados, Jesucristo nos está preguntando a todos en el día de hoy: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas al punto de darlo todo por mí? ¿Tú me amas por encima de todos, de todo y de todo? ¿Me amas? ¿Tú, tú me amarías si pasaras aún por un zarandeo diabólico? ¿Estarías dispuesto a seguir amándome? ¿Me amarías al punto de entregar tu vida para que mi nombre sea glorificado? ¿Me amarías como yo te he amado a ti? Nada puede fortalecer tanto nuestras vidas como el hecho de saber que Cristo nos ha amado incondicionalmente. Algunos aquí quizás están preguntándose: pastor, ¿cómo yo sé que amo a Cristo con el amor ágape? ¿Cómo yo sé si lo estoy amando con esa clase de amor? ¿Cómo sé? El apóstol Pablo responde a esta pregunta. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11 dice Pablo: escuche, para que usted medite si usted está amando a Jesús con esta clase de amor.
Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo te digo, si este es tu estilo de vida, entonces verdaderamente tú amas a Cristo. Quizás algunos aquí digan, pastor, yo no tengo esa clase de amor. Quizás alguno que es honesto, sincero, sincera aquí, escuchando estas palabras, dice, pastor, yo reconozco que no estoy amando a Cristo con esa clase de amor. ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener esa clase de amor en mi corazón? ¿Qué hago? La respuesta es una sola. Clama a Él hasta que tu corazón sea inundado con esa clase de amor. Haz como aquel publicano que Cristo dice que fue al templo a orar y dice que se paró de lejos. No se atrevía ni aún a levantar su vista al cielo y se golpeaba el pecho y decía una sola cosa: oh Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Cristo dice, ese hombre descendió a su casa justificado, porque todo aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Yo no sé con qué clase de amor tú amas a Cristo. Lo cierto es que Él te está preguntando en el día de hoy, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas con el mismo amor que yo te amé a ti? ¿Me amas con el mismo amor que yo te sigo amando?